¿Alguna vez te preguntaste cuál fue el coche más rápido del mundo? Antes de que existiera Ferrari, Lamborghini o Porsche como los conocemos hoy. ¿Te imaginas pilotar una máquina de más de 200 kilómetros por hora en una época sin cinturones de seguridad, sin control de tracción y con el mundo saliendo de una guerra? ¿Por qué lo que estás a punto de ver no es una simple lista de autos clásicos? Es una verdadera travesía por la década de 1940, donde la velocidad, el diseño artesanal y la historia se mezclaban en cada curva. Hoy te traigo los 10 coches más rápidos de los años 40, una selección que te va a dejar con la boca abierta. Desde gigantes americanos con V8 rugiendo como bestias, hasta joyas europeas construidas a mano que parecían naves espaciales en plena posguerra. ¿Estás listo? Prepárate porque vamos a pisar a fondo. Directo al pasado. 1940 Ford Deluxe Coupe. Este coche no fue creado para carreras, ni para romper récords de velocidad, pero escondía en su interior una sorpresa que lo hacía especial. Muy especial. Porque en tiempos donde la mayoría de los vehículos apenas superaban los 100 kilómetros por hora, este elegante y robusto Ford alcanzaba nada menos que 135 kilómetros por hora. Y lo hacía con clase. Su corazón era un motor V8 Flathead de 3.6 litros, un diseño icónico que definió el estándar del rendimiento accesible para la clase media estadounidense. Este motor tenía algo mágico. Era simple, confiable y poderoso dentro de sus posibilidades. No era un V12 europeo refinado, ni un experimento exótico. Era pura esencia americana, hecha para durar, feita para emocionar. En aquellos días, el sonido grave del Flathead era música para los oídos de los amantes del volante, y sigue siéndolo para los nostálgicos de hoy. El diseño del Deluxe Coupé era una joya de elegancia y funcionalidad. Su carrocería fluida, los guardabarros envolventes, los detalles cromados, todo respiraba la transición entre el arte déco de los años 30 y la sobriedad funcional de los años de guerra. No era un auto ostentoso, pero sí uno que captaba miradas. Era el tipo de coche que un joven soñaba con tener, y un padre se enorgullecía de conducir. De hecho, era muy común ver este modelo en bodas, bailes de graduación y hasta en filmes de Hollywood. Un detalle curioso: durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos Ford Deluxe fueron requisados y adaptados por el ejército estadounidense para tareas civiles y logísticas, demostrando su robustez más allá del asfalto. Su chasis soportaba caminos de tierra, climas extremos y aún así mantenía su elegancia intacta. Hoy, un Ford Deluxe Coupé de 1940 bien restaurado puede alcanzar valores entre $30,000 y $55,000 en el mercado de coleccionistas. 1948. Hudson Commodore 8. Hay coches que no solo representan una época, la definen. El Commodore no era un simple vehículo de alta gama. Era una declaración de principios sobre lo que significaba lujo, poder y presencia en el final de una década marcada por la reconstrucción mundial. Si en los años 40 los automóviles hablaban, este Hudson gritaba con elegancia: "Aquí estoy, mírame, escúchame, siénteme". Bajo su alargado y majestuoso capó dormía un motor de 8 cilindros en línea, con 4.2 litros de desplazamiento, capaz de alcanzar los 145 kilómetros por hora. Una cifra nada despreciable para un coche tan robusto. Pero el Commodore no buscaba sorprender con velocidad bruta número. Su verdadera arma era el equilibrio entre suavidad y fuerza. Su andar era como el de un transatlántico deslizándose por el océano. Poderoso, silencioso, confiado. Este modelo fue el tope de gama de la Hudson Motor Car Company, y su interior estaba diseñado para envolver al conductor y sus pasajeros en un ambiente de confort absoluto. Tapizados en terciopelo grueso, relojes analógicos finamente tallados, paneles de madera barnizada, era casi un salón con ruedas. Y su diseño exterior, con líneas curvas, techo bajo y carrocería envolvente, era adelantado para su tiempo, anticipando la tendencia step down que la propia Hudson perfeccionaría en años siguientes. Lo más fascinante es cómo el Commodore 8 fue también un símbolo de transformación social. En 1948, Estados Unidos se encontraba en pleno auge económico posguerra, y tener un Hudson era sinónimo de estatus, sofisticación y buen gusto. Muchos ejecutivos, políticos e incluso artistas lo preferían frente a marcas más ostentosas, porque el Commodore combinaba presencia con sobriedad, lujo con elegancia discreta.
Un dato poco conocido es que este mismo modelo fue protagonista en las competencias de NASCAR pocos años después. Aunque parecía un coche de paseo refinado, su chasis bajo y motor confiable lo volvieron temido en las pistas. Fue uno de los primeros ejemplos donde el lujo y la performance se dieron la mano en una misma máquina. Hoy en día, un Hudson Commodore 8 de 1948 bien restaurado puede cotizarse entre $45,000 y $80,000, dependiendo del estado y originalidad. 1941 Lincoln Continental. No importa si lo ves aparcado frente a un antiguo hotel de lujo o recorriendo lentamente una avenida empedrada de los años 40. Este coche no pasa desapercibido. Es más que un vehículo. Es una obra de arte rodante, un susurro elegante de una América que, incluso en vísperas de la guerra, todavía soñaba con el glamour. El corazón que latía bajo su largo y refinado capó era un V12 de 4.8 litros, uno de los primeros motores de 12 cilindros montados en un modelo americano de producción. Y no era solo una cuestión de potencia, aunque sus 150 kilómetros por hora de velocidad máxima eran respetables para la época. Era una cuestión de prestigio, de exclusividad. Porque en los años 40, tener un Lincoln V12 no solo significaba que podías permitirte un coche caro, significaba que pertenecías a una élite. Este modelo fue diseñado originalmente por Edsel Ford, hijo de Henry Ford, como un coche personal. Quería algo distinto, algo europeo, algo que mezclara el espíritu americano con la sofisticación del viejo continente. Cada línea de su carrocería respiraba distinción. El capó largo, la parrilla vertical, las ruedas traseras semicubiertas y, sobre todo, el famoso neumático de repuesto montado en la parte trasera, el llamado Continental Kit, que se volvería ícono de estilo por décadas. Dentro, cuero fino, instrumentos circulares con acabados metálicos y un silencio absoluto cuando se cerraban sus puertas. Pero aquí va un dato que pocos conocen. En 1941, la producción del Lincoln Continental V12 fue interrumpida abruptamente por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La fábrica se reconvirtió al esfuerzo bélico y solo unos pocos afortunados lograron tener uno antes de que el modelo desapareciera temporalmente. Eso, por supuesto, hizo que su valor simbólico aumentara aún más con el tiempo. Hoy, si te atreves a buscar uno en buen estado, podrías necesitar entre $75,000 y $150,000 para llevarlo a casa. Pero ahora te pregunto a ti, que estás del otro lado de la pantalla, con esa mirada nostálgica y ese brillo en los ojos. ¿Conociste a alguien que tuvo un Lincoln como este? ¿Tú o tu familia llegaron a ver uno en las calles? Cuéntanos tu historia abajo en los comentarios. 1940. Oldsmobile Series 90. Imagina esto. El año es 1940. Estás caminando por una calle polvorienta del centro de alguna ciudad americana, cuando de pronto escuchas el ronroneo grave y constante de un motor que no necesita presumir. Te giras y ahí está. Largo, imponente, con líneas fluidas y una presencia que paraliza el tiempo. El Series 90 Custom Cruiser. No era un coche cualquiera. Era un mensaje claro. El futuro ya estaba aquí, y era automático. Lo que hacía a este modelo verdaderamente revolucionario no era solo su elegante diseño ni sus generosas dimensiones, sino el hecho de que estaba equipado con una innovación mecánica que cambiaría para siempre la historia del automóvil. La transmisión automática e-Dramatic. Sí, este fue uno de los primeros coches de lujo en el mundo en prescindir del pedal de embrague, y eso en los años 40. Era casi ciencia ficción. Bajo su capó descansaba un motor V8 de 5 litros. Una bestia de 8 cilindros que ofrecía no solo potencia, sino suavidad, permitiéndole alcanzar una velocidad máxima de 155 kilómetros por hora. Algo absolutamente notable para un coche de este tamaño y peso. Un dato fascinante. La e-Dramatic fue desarrollada en colaboración con Cadillac, pero fue Oldsmobile quien la introdujo primero en producción. Y fue tan efectiva que, pocos años después, el ejército estadounidense adaptó versiones de esta transmisión en vehículos militares durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, este sistema de lujo terminó siendo útil incluso en tanques de guerra. Hoy en día, un Oldsmobile Series 90 puede costar entre $60,000 y $100,000. 1948 Chrysler Town & Country. Si alguien te dijera que uno de los coches más deseados de finales de los años 40 estaba hecho parcialmente de madera, ¿le creerías?
Porque así era este coche. Un automóvil que desafió todas las expectativas. Era como si una cabaña de lujo hubiera sido transformada en una máquina de velocidad. Y vaya que lo lograron. Porque a pesar de su apariencia Woody, este coche alcanzaba una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Algo absolutamente inesperado para un vehículo con ese estilo tan peculiar. El Town and Country no era un coche cualquiera. Era un símbolo del nuevo Estados Unidos de posguerra. Optimista, elegante, funcional, pero sin perder el toque artístico que tanto se había descuidado durante los años de conflicto. Este modelo fue presentado como un station wagon de lujo, pero en realidad era mucho más que eso. Era un capricho sobre ruedas, una fusión entre la tradición artesanal y la ingeniería moderna. El corazón de este gigante era un motor Straight 8 de 5.3 litros, que ofrecía no solo fuerza bruta, sino una suavidad de marcha digna de un salón flotante. El coche estaba hecho para largos viajes por carretera, pero también para impresionar al llegar. Tenía detalles que hoy serían impensables. Paneles laterales de madera auténtica, trabajados a mano con precisión casi escultórica, combinados con una carrocería de acero refinado. No había dos exactamente iguales, porque cada Town and Country era en parte una obra de carpintería. Hay una historia poco conocida que rodea a este modelo. Cuando Chrysler comenzó a fabricar el Town and Country en cantidades mayores tras la guerra, hubo escasez de madera adecuada, por lo que carpinteros especializados fueron contratados desde distintos puntos del país, solo para trabajar en estos coches. Algunos de ellos eran antiguos constructores de barcos, y eso se nota, porque al mirar un Town and Country, uno siente que está frente a algo hecho con alma, no solo con herramientas. Hoy, el valor de un Chrysler Town and Country 1948 puede oscilar entre $70,000 y $120,000. Pero si conserva su madera original, cuidada, sin restauraciones invasivas, ese precio puede duplicarse en subastas. ¿La razón? Ya no se fabrican coches así, y probablemente jamás se vuelvan a fabricar. 1940 a 1948. Tatra T87. Cuando hablamos de coches que parecían llegados del futuro, pero creados en los días más oscuros del siglo XX, es imposible no detenerse frente al enigmático y fascinante Tatra T87, producido en Checoslovaquia entre 1940 y 1948. Porque sí, mientras el mundo se sumía en la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de Europa nacía uno de los automóviles más avanzados, peligrosos y admirados de su tiempo. El Tatra T87 era un animal completamente distinto. Con su forma de gota, su carrocería afilada y ese peculiar estabilizador vertical en la parte trasera, parecía más un avión sin alas que un coche. Su diseño aerodinámico no solo era futurista, era efectivo. Alcanzaba una velocidad de 161 km por hora, superando a muchos coches de cilindrada mayor, y lo hacía gracias a un motor V8 de 3 litros refrigerado por aire, montado en la parte trasera, algo casi impensado fuera del mundo Porsche o Volkswagen en aquel entonces. Diseñado por el legendario Hans Ledwinka, el T87 no solo rompía esquemas, los pulverizaba. Su coeficiente aerodinámico era de apenas 0,36, una cifra que muchos coches modernos aún envidian. ¿Y sabes qué lo hacía aún más fascinante? Que este coche, con su diseño radical y tecnología de vanguardia, no era solo un concepto o un lujo inalcanzable. Estaba en producción y en circulación durante el conflicto más brutal de la historia moderna. De hecho, fue tan eficiente, tan veloz y tan estable en carretera que varios altos mandos del ejército nazi lo adoptaron como coche oficial. Pero aquí viene el giro irónico de la historia. El T-87 se ganó el apodo de «el coche que mataba oficiales nazis». Su potencia combinada con un comportamiento inesperado en curvas cerradas debido a su peso trasero lo volvía traicionero para conductores inexpertos a altas velocidades. Muchos accidentes fatales ocurrieron con oficiales alemanes al volante, lo que llevó incluso a ciertas restricciones de uso dentro del régimen. Hoy en día, encontrar un Tatra T87 en buen estado es casi un milagro. Su precio puede oscilar entre $100,000 y $180,000. Y ahora que lo conoces, tengo que hacerte una pregunta directa. ¿Habías oído hablar del Tatra T87 antes de este video? Y si la respuesta es sí, ¿sabías que era tan avanzado, tan peligroso y tan deseado incluso por los oficiales más poderosos de su tiempo? Déjanos tu comentario.
1948. Jaguar XK120. Este fue, ni más ni menos, el automóvil de producción más rápido del mundo cuando salió al mercado. Su nombre no es casualidad. XK por su motor experimental y 120 por las millas por hora que alcanzaba. 193 kilómetros por hora. Una cifra absolutamente escandalosa para un coche de calle en esa época. Ningún otro vehículo disponible para el público podía tocar esas cifras, y lo hacía con gracia, estilo, y un motor que parecía diseñado para orquestas, no para fábricas. Bajo su alargado capó vivía un 6 cilindros en línea de 3.4 litros, con doble árbol de levas a la cabeza, algo completamente innovador para un coche de producción en masa. Entregaba alrededor de 160 caballos de fuerza, pero más allá de los números, lo que enamoraba era cómo lo hacía. El motor aceleraba con una progresión tan suave, tan refinada, que muchos lo comparaban con motores de aviación. Y no estaban tan equivocados. El XK120 fue presentado inicialmente como prototipo en el Salón del Automóvil de Londres de 1948. Fue tal el impacto que causó su diseño, fluido, aerodinámico, casi sensual, que la marca se vio obligada a producirlo en serie. Lo que comenzó como una edición limitada en aluminio, fabricada a mano, terminó convirtiéndose en una de las piezas más deseadas de la historia automotriz. Y claro, este coche no solo era veloz en la teoría. En 1949, un XK120 de serie logró superar los 212 km por hora en una pista cerrada. Más tarde, en ensayos de resistencia, uno de estos modelos recorrió más de 160 kilómetros a promedio constante durante 24 horas. Era un verdadero campeón en la pista, pero sin perder ni un gramo de clase. Hoy, un Jaguar X120 de 1948 puede costar entre $120,000 y $250,000, dependiendo del estado, la originalidad y la versión. Los primeros modelos en aluminio son especialmente codiciados. 1942. Alfa Romeo 6C 2500 SS. En medio de un continente en guerra entre ruinas, incertidumbre y silencio, una marca italiana decidió no rendirse a la oscuridad. Mientras los cielos de Europa se llenaban de aviones, Alfa Romeo ponía sus manos sobre aluminio y sueños, y creaba el 6C 2500 SS de 1942, probablemente el último suspiro de elegancia pura antes del estallido definitivo del conflicto. Y vaya qué suspiro. Uno que rugía con clase y alcanzaba los 200 kilómetros por hora. Algo simplemente impensable en plena guerra. Este no era un coche cualquiera. Era una escultura móvil. Cada unidad era construida a mano, con carrocerías creadas por los mejores carroceros artesanales de Italia, como Touring y Pininfarina, lo que hacía que cada Alfa 6C fuese único. No existían dos iguales. No existía nada parecido. Era como encargar un traje a medida en una época donde todos solo vestían uniformes. El motor de 6 cilindros en línea de 2.5 litros, con carburadores dobles o triples dependiendo de la configuración, entregaba un rendimiento que rozaba lo poético. No era solo potencia, era refinamiento. El sonido que producía no era un rugido bruto como el de los V8 americanos, sino un canto afinado que invitaba a acelerar solo para escuchar cómo subía y bajaba de vueltas con elegancia milimétrica. Un dato fascinante y casi cinematográfico es que durante la guerra, algunos ejemplares del 6C 2500 SS fueron escondidos por coleccionistas italianos para evitar que cayeran en manos del ejército alemán. Literalmente, fueron ocultados en bodegas, túneles e incluso detrás de paredes falsas. Y tras el conflicto, volvieron a ver la luz, como si despertaran de una pesadilla con la misión de recordar al mundo lo que Italia había sido capaz de crear. Hoy, si tienes la suerte y los recursos de encontrar uno de estos ejemplares, prepárate para pagar entre $300,000 y $700,000, dependiendo del carrocero, el estado y la procedencia. 1948 Talbot Lago T26 Grand Sport. Algunos coches no fueron diseñados para las masas, ni siquiera para las calles comunes. Fueron concebidos para príncipes, artistas, corredores y aristócratas. El T26 es exactamente eso. Un automóvil hecho para una élite. Pero no solo una élite económica, sino una élite de gusto, de visión, de pasión por la ingeniería convertida en arte. Nacido en Francia en los primeros respiros de la posguerra, el T26 Grand Sport
Parecía más una joya de exhibición que un coche funcional. Pero vaya si funcionaba. Bajo esa carrocería de líneas voluptuosas y proporciones teatrales, latía un motor de 6 cilindros en línea con 4.5 litros, derivado directamente de los bólidos de competición de la marca. La velocidad máxima variaba entre 200 y 210 kilómetros por hora, dependiendo de la configuración, convirtiéndolo en uno de los vehículos más rápidos y avanzados de su tiempo. Pero este Talbot no se conformaba con ir rápido. Tenía que hacerlo con elegancia extrema. Cada unidad era construida a mano, y muchas de sus carrocerías fueron obra de carroceros legendarios como Figoni y Falaschi, responsables de algunos de los diseños más bellos que la historia del automóvil haya presenciado. De hecho, hay quienes sostienen que el T26 Grand Sport fue el último coche verdaderamente Belle Époque, antes de que el diseño automotriz se hiciera más funcional y menos artístico. Un detalle que eleva aún más su leyenda. Solo se fabricaron 26 unidades del Grand Sport entre 1948 y principios de los años 50. Cada una diferente a la otra. Cada una irrepetible. Cada una con una historia personal, a menudo cargada de glamour, intriga y velocidad. Y si te estás preguntando por su valor hoy, te adelantamos que este coche no aparece en sitios de compra-venta comunes. Solo se ve en subastas de élite, como Pebble Beach o Villa d'Este. Cuando aparece, puede superar fácilmente el $1.000.000. Y no es raro verlo subir mucho más si conserva la carrocería original de los grandes diseñadores franceses. 1948, Ferrari 166. Inter. Cierra los ojos por un momento e imagina estar en Italia. 1948. El país aún se sacude el polvo de la guerra, pero en un pequeño taller de Módena, una marca recién nacida está a punto de cambiar para siempre la historia del automóvil. No es una gran fábrica. No hay millones en inversión. Solo hay una visión, un hombre con un sueño llamado Enzo Ferrari, y una máquina que marcaría el inicio de una leyenda. El Ferrari 166. Inter este no era solo un coche. Era el primer automóvil de calle jamás producido por Ferrari. Y sin embargo, su esencia era puro ADN de competición. De hecho, venía directamente del Ferrari 166 MM, que ya había triunfado en las pistas más exigentes del mundo. Pero el Inter estaba pensado para algo más íntimo, más personal, para que los amantes de la velocidad pudieran vivir la experiencia Ferrari. En carretera abierta, bajo el capó latía una joya de ingeniería, un motor V12 de 2 litros diseñado por el brillante Gioacchino Colombo. A pesar de su tamaño reducido, este motor era capaz de catapultar el coche a una velocidad máxima de hasta 220 kilómetros por hora, una cifra completamente extraordinaria para la época. Y más aún considerando que se trataba de un coche de calle. Poseer un 166 Inter en su tiempo no era solo tener un coche, era formar parte de un círculo selecto, casi sagrado. Fueron fabricadas solo 37 unidades, y muchas de ellas fueron encargadas por empresarios, nobles y celebridades que entendían que estaban adquiriendo más que un vehículo. Estaban comprando historia viva, en su momento de nacimiento. Hoy, un Ferrari 166 Inter original, bien documentado y conservado, es uno de los santos griales del coleccionismo automotriz. Su valor puede superar fácilmente los $2 millones, y algunos ejemplares han alcanzado cifras aún mayores en subastas históricas. Y ahí los tienes. 10 leyendas sobre ruedas que no solo desafiaron los límites de velocidad en los años 40, sino que también escribieron los primeros capítulos de la historia del automovilismo moderno. Cada uno con su propio rugido, su estilo, su historia, y con una personalidad tan fuerte que aún hoy, más de 80 años después, siguen dejando sin aliento a cualquiera que los vea pasar. Ahora dime algo, sin pensarlo mucho. ¿Cuál de estos coches pondrías hoy mismo en tu garaje si pudieras elegir solo uno? Comenta aquí abajo. No te guardes la respuesta, porque este canal es una comunidad de apasionados, y tu opinión no es solo bienvenida, es necesaria. Y por cierto, si te quedaste con ganas de ver más autos clásicos con diseño impresionante y curvas que parecen salidas de una obra de arte, no te pierdas nuestro video sobre los coches americanos más hermosos de los años 40. Está lleno de modelos que no solo eran rápidos, sino simplemente inolvidables. Dale play allá y prepárate para enamorarte. Nos vemos en ese video.